qué decís? Al Que fin pasan la viernes. música para que escuche Moreno y no la ponen aquí para que ni la escuchemos nosotros. ¿Cómo es No, la pasa para cosa que acá? vos lo escuchaste con mucha satisfacción. Sí, qué Te vi con alegrón. una sonrisa Una alegría generosa, total. una Sí. sonrisa generosa. Bueno, compañeras y compañeros, al fin viernes, acá estamos al pie del cañón, de manera presencial y de manera virtual, estar al pie del cañón Pablo y Bea. Y tenemos como siempre la presencia de Guillermo en estos últimos programas, ¿a través de qué? De un audio, pero Qué Guillermo siempre está, así que vamos a escucharlo. Critia, amiga, viernes, un día espectacular, bien, bien peronista hoy, bien peronista. Está llegando la primavera en el tiempo y está llegando la primavera en la política. Las elecciones salieron, como habíamos dicho, un triunfo rotundo del peronismo y creo que cualquiera que fue a votar el domingo se daba cuenta de que iba a ser un triunfo importante. Finalmente la urna de Crónica, que la habíamos mencionado tantas veces, tuvo razón. Pero llegó el lunes 8. El lunes 8 la economía argentina en términos de riqueza se redujo mucho. La capitalización bursátil de las compañías sufrió un deterioro del 20% y si uno lo hace 20, 22, 23% en promedio y si uno lo hace para toda la economía, porque esa es la muestra, bueno, ese es el deterioro. En dólares, y en dólares también, porque ahora no es lo mismo dividir por 1.300 que por 1.460 el PBI en pesos que usted tiene, la facturación en pesos. Lo que facturaba a 1.300 ahora lo tienen que facturar en dólares, es casi un 10% menos. Bueno, y así hasta que el dólar alcance el nivel que tiene que alcanzar. Esta es la realidad de lo que está pasando, que lo puede alcanzar con compensación o sin compensación. Y entonces estamos en un lío. Entonces estamos en un lío que se ve reflejado. El martes las acciones siguieron cayendo, el miércoles se recuperaron, el jueves cayeron un poco y hoy también fue un día complicado. Y entonces creo que es obvio que estamos transitando el final. No sabemos la anécdota final, pero la política está para pensarla y que finalmente se pueda cumplir lo más cerca a ese pensamiento que se consensúe el tren conjunto. No hay muchas posibilidades. Hoy la economía es una catástrofe y no hay gobierno. Y entonces hay que poner un gobierno. ¿Y eso qué significa? Y eso significa que hay que transitar la Avenida de Mayo, que pasa muy cerquita de la radio ahí, que une la Casa de Gobierno con el Congreso. Y de paso estamos muy cerquita también del Poder Judicial, por la misma calle que está la radio, por Talcahuano, algunas cuadritas después. Y ahí está el poder institucional de la Argentina, que no es el poder, solamente es el poder institucional, pero es donde hay que encontrar una solución. No, bueno, ¿qué quiere? Hacerle juicio político y ya no hay tiempo. Como Milei dijo el día que asumió, no hay plata, no hay tiempo. No hay tiempo de juicio político. Tan rápido, muy rápido. Muy rápido. Ya los gobernadores hoy se juntaron en Río Cuarto, esos no se juntaron todos, se juntaron algunos, aparecieron otros, plantearon una vocación para las elecciones, pero ¿cuál es su propuesta económica? Siguen, lo escuché a Schiaretti atentamente, estoy de acuerdo, tiene que ser con producción y trabajo, pero
de eso nadie discute. Pero el tipo de cambio competitivo, cuando el dólar alcance el nivel que hace rentable la exportación también de la manufactura, ¿qué hacemos con la comida? ¿Acompaña eso o compensamos? Y no hay mucha compensación más allá de las retenciones. ¿Y las retenciones las va a subirse una ley de arrendamiento? ¿O qué piensan? Bueno, tienen que empezar a aclarar, porque si no son palabras vacías. ¿Lo estudiaron, lo pensaron o son títulos? Bueno, sobre esto estamos. También la vicepresidenta dijo, bueno, no se puede seguir metiendo a presidentes elegidos democráticamente presos. Tiene razón, sobre todo en la Argentina. Tiene razón, hay que darle una salida elegante a Milei. Y los que están tienen que dejar de estar. De eso no hay ninguna duda. Hace parte de este dar vuelta a la página. De que nos encontremos en un gobierno de transición con un gabinete de unidad nacional. ¿Puede la vice? Y puede, sí. ¿Tiene legalidad? Tiene. ¿Tiene legitimidad? No. ¿Quién se la da? La Asamblea Legislativa. Tiene que ir y decir, quiero seguir, este es mi plan de gobierno, este es mi gabinete. Si ustedes me dan los votos, sigo. Si no me dan los votos, no sigo. Y que pase el que sigue. ¿Algún gobernador también quiere? Y sí. Me da la sensación que hay algunos gobernadores que quieren, pero pueden ser también jefe de gabinete de un gobierno que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué no va a poder ser López Murphy presidente del Banco Central si se lo pedimos? Tenemos que poner a alguien que no bartolee con la moneda, está bien. ¿Y por qué no lo vamos a poder poner a Pablo Chaliú de ministro de Economía si tiene el prestigio, la experiencia, habla con todos los sectores peronistas? Tenemos que hacer un modelo integral de producción y trabajo. Chaliú sabe cómo se hace. Y el resto de los compañeros, y seguimos haciendo la hora de Moreno. Alguien tiene que hacer la hora de Moreno, ¿no? Puede ir Feletti al Banco Nación, bien, ¿por qué no va a ir? Sabemos quién poner en el mercado central y cómo no vamos a ver. Sabemos quién poner el recaudador y cómo no vamos a ver. Y de canciller y en los órganos de control, los radicales, ¿cómo no vamos a ver? Pero si usted dice que los radicales son todos vagos, y sí, pero para controlar no hace falta tanto. Los que trabajan los peronistas, los que controlan los radicales. Siempre es el que controla trabaje menos que el que trabaja, ya no hace falta. Es de una compañía, el auditor, el síndico, son los que menos trabajan. Trabajan la gerencia, el directorio, los capataces, los trabajadores. Lo otro controla, el que controla. Y está bien, para eso se preparan los radicales. Pero no van a hacer un gobierno de unidad nacional si usted les dice esto. ¿Cómo no? Si ellos saben que los queremos para controlar. ¿Estamos lejos de eso? No, tenemos que estar muy cerca, porque si no se va a seguir destruyendo valor. No, pero las elecciones son en octubre, lejos, lejos. Mire, las compañías están endeudadas en más de 100 billones de pesos, 110, 120. Ponga la tasa que quiera, 3, 4, 5, 6% mensual. ¿Y de dónde saca 3, 4, 5, 6 billones, 7 billones de pesos mensuales solamente para la tasa de interés? Los intereses en algunas compañías son más altos que la nómina salarial. No tienen idea de lo que están haciendo ni diciendo y no se vende nada. Hay que dar vuelta esto cuanto antes. El círculo 2, ¿se dio cuenta? Sí. Hay que terminar de construir el consenso, sí. Hay que darle una salida elegante, sí. La hermana también, sin revancha. El peronismo nunca vuelve al gobierno con aire de revanchismo. No, no tengan temor por eso, no vuelva. Al menos el peronismo serio, esas pintadas en la calle que se han hecho, no sé quién las hizo, pero se ve que es algún compañero que está muy enojado, no sirve. Esas del 3, del 50, del 47, no. Es graciosa para un meme, pero no para las pintadas. Peronismo no es así. Peronismo no es así. No tienen firma, por ahí le hizo cualquiera, por ahí le hicieron ellos para molestar. Peronismo es humilde y más en la victoria.
La victoria fue del peronismo porque la consigna era Perón o Milei, peronismo o libertario. No es de nadie, no se equivoque. Es de todo el peronismo, es del pueblo peronista. Es del pueblo peronista. Después, Pimpi les hace las matemáticas del triunfo. Sacaron el 47, sacamos, sí, bueno, el 50, sobre el 40% que es el electorado queda el 20. Y de ese 20, ¿cuántos son votos? No, de Moreno son muy pocos. El 1, de Cristina el 3, de los intendentes que acompañan la propuesta de Cristina o de Máximo. 4 entre todos. Pero muchachos, ya están llegando al 10. Entonces, con el 10 no pueden pensar que se construye un liderazgo. ¿Para qué fuerzan este debate si no era necesario? ¿Y para qué otra vez sacan a la cancha a los periodistas, estos periodistas que al final están tan ensobrados como está Jonathan Viale? Para no hablar de los que ya se murieron. Fuerzan. Y encima los periodistas hablan porque dicen que son independientes. Mentira. Si ya sabemos que lo tiran la piedra y esconden la mano. ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso? Qué conducta tan extraña. Miren que no es una conducta peronista. Los peronistas hablamos de cara al sol, nos mandamos a hablar. Tontos. Tontos, como aquel economista que fue viceministro de Economía de un gobierno peronista y termina diciendo que Milei está haciendo bien las cosas. Mucho de lo que hizo Milei está bien. Nada de lo que hizo Milei en economía está bien. Nada. Para la economía peronista, ahora para otros. Mire, Guitia, el viernes que viene vamos a seguir conversando estos temas. Dios quiera que los podamos conversar. Porque la política está para evitar la anomia, no para buscarla. Un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros. Fuerte abrazo. Bueno, Pablo. ¿Está Pablo? ¿Cómo estás, Sí, Pablo? ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Muy Sí. bien. Hace mucho que no te veo. Hoy hemos estado en Radio Plata. Sí, yo lo sé, me di cuenta Bueno, de tu ¿qué suspicacia. decir después de lo de Guillermo, no? No, A ver, es evidente, la economía, la política económica, ya lo dijimos muchas veces, hace mucho tiempo estaba fracasada. Y después dijimos que estaba agotada. Hay una pequeña diferencia. Agotada quiere decir que los instrumentos que tenía disponible la política económica ya estaban usados y no les habían dado resultados. Y hace un par de meses dijimos, esto tiene tufillo a fin de ciclo. Bueno, ya está. Ya estamos en el fin de ciclo, la crisis eclosionó. Y claro, uno puede decir, desde el punto de vista nuestro, bueno, esto es lo que motivó fue, por supuesto, la pobreza, todo este engaño que intentó hacer el gobierno libertario, de que había bajado la pobreza, la tasa de inflación, que estaban todos extraordinarios, ese relato que hacían con un gran apoyo y conocimiento mediático, no se le puede negar eso. Y bueno, todo eso ya está, ya se les vino abajo. Quizás lo peor de todo para ellos, porque uno puede decir, bueno, todavía le puede seguir algún apoyo de aquellos que los liberales ortodoxos, que cada vez tuvieron menos y ahora, o de aquellos inversores que ganan con la especulación financiera. Miren, la verdad es que ni siquiera el tema ese del superávit fiscal y del control cambiario y monetario son reales. Y yo creo que
cualquiera, y de hecho los inversores extranjeros y demás, ya llegaron a la conclusión, el superávit fiscal no existe, está aumentando el endeudamiento, tienen que recurrir a tomar el crédito del sector privado para financiar al sector público, no hay respuesta, no pueden seguir cortando gastos y sobre todo no es sustentable, como está demostrado. Pero además, el otro día comentábamos y decían, estos muchachos se han declarado la guerra a sí mismos. ¿Cómo se le ocurren cuando necesitan imperativamente a los gobernadores para la gobernabilidad del país? ¿Cómo se les ocurre vetar los ATN? Que es el gran proyecto de los gobernadores. Es una locura lo que están haciendo. Le están pegando un tiro en los pies, en los brazos. Bueno, está terminado este cuento de la política económica libertaria y esto le pone un límite clarísimo a la gobernabilidad y estamos entrando en lo que podría llegar a ser los umbrales del fin del proceso libertario. Así que es la única buena noticia que es viernes y mañana y pasado podemos tomarnos unos hermosos días, no sé si de descanso, creo que no vamos a descansar, pero por lo menos nominalmente sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Pero esto se ha venido sosteniendo, me parece a mí, desde dos lados. Una desde el obvio lugar de Caputo y el gobierno. Hoy le comentaba a Pablo que fue muy gracioso. En un instante escuché a Caputo en la tele, a Caputo, el ministro de Economía, diciendo que, bueno, que las elecciones que han pasado en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia, que es una elección local, que eso, pero dice, tampoco las de octubre son importantes. Y bueno, me vino una figura a la cabeza. Uy, el ministro está abriendo el paraguas. Uy, mirá, está lleno de agujeros ese paraguas. Ese paraguas no lo puede proteger de nada del desastre que son. ¿No? No, de ninguna manera, pero ya están empezando a ser autistas, ¿no? A encerrarse en sí mismos. En sí ¿no? mismos. No sí, poder bueno, conectar. O sea, respetando al autismo, pero claro. digo, están empezando a ser totalmente ajenos a lo que acontece, al acontecer político, económico y social. Y por otro lado, en la otra pata que viene ayudándolo, se refería a Guillermo hace un rato, al viceministro de Kicillof en su momento, Álvarez Agis, que viene sosteniendo en distintas entrevistas y cosas, viene señalando como si, bueno, hay cosas que hacen bien, hay cosas que han estado bien y que lo que lograron de la estabilidad y bla, bla. Bueno, hubo del lado de este lado de la cosa en la Argentina comentarios. Por ejemplo, Grabois decía que había que prepararse para que nos dieran una paliza electoral. Kicillof decía que si nos ganaban por 2 puntos era un resultado bueno. Y nosotros, en la voz de Guillermo principalmente, dijimos todo el tiempo que el pueblo se expresa por su propia experiencia, y la propia experiencia de nuestro pueblo es que Milei fue la gran decepción. Alberto en su momento fue una decepción, pero este muchacho parecía que, digamos, pudo arrastrar un electorado que se esperanzó con que se termine esa decadencia y que no hizo más que profundizarla, más que destruirla peor. Y entonces una mala lectura de lo que pasa hace que algunos tomen decisiones de política equivocadas. Hoy, este momento tan crítico que vos señalás, Pablo, requiere... Hoy vos te acordabas de una cosa muy importante. En su momento, hace exactamente un año, ustedes se reunieron, los economistas del peronismo, de todas las tribus del peronismo. Me acuerdo muy bien de esas reuniones. Ustedes presentaron un proyecto, un esquema, las ideas que pensaban que
debían ser la propuesta para salir de la crisis que ya se veía, y con aportes de los distintos grupos se había alcanzado un acuerdo importante, que después no pudo prosperar como una propuesta común porque, bueno, se privilegiaron más bien hacer su partecita cada uno en la política y no pensar en la totalidad, ¿no? Pero eso no se hizo hace un año, pero está perfectamente apto, ¿verdad, Pablo?, para que se pueda pensar ahora. Mirá, es como decís vos, el documento inicial, un documento, bueno, es el plan económico que habíamos preparado, lo presentamos nosotros, y allí había economistas de Massa, de Máximo Kirchner, de Grabois, había economistas de Evita, De a Kicillof. ver si no me olvido. Y de Kicillof ¿Cómo? también. De Y Kicillof. de Kicillof. Por supuesto, también estaba de Kicillof, Estaba Feletti. nuestro compañero y amigo Feletti. Exactamente. Bueno, obviamente hubo, yo te diría, hubo modificaciones, naturalmente tendrían que existir modificaciones, punto de vista, pero no se afectaba la esencia del documento. Y habíamos llegado a un documento que de alguna manera compatibilizaba todas las posiciones, la mayoría de las posiciones, sin perder coherencia, ¿no? Porque no es un tema de juxtaponer. Y si Exacto. juxtaponés y entras en contradicción no sirve. No, Te llamas Milei. quedó algo. ¿Cómo? Te llamas Milei si hace eso. Decía una cosa, hace lo contrario y así sucesivamente. Eso es lo que estaba haciendo. Claro, no, quedó un documento realmente, pero bueno, después la política minúscula o vaya a saber qué otras cosas Cierto. entraron a jugar y se terminaron las reuniones. Pero el esfuerzo estaba y el documento está también. Así que es un punto de partida muy bueno. Muy bueno, Muy realmente. bueno. Muy bueno recordarlo, ¿no? Exactamente. Claro. Muy bueno, fundamental, porque eso demuestra que estamos y venimos trabajando en la línea de generar un proyecto y un plan, que tenemos propuestas y la hemos presentado, así que, y además se ha trabajado colectivamente. Exactamente, que el peronismo Sí, sabe tal lo que cual. hay que hacer. Y ahora hace falta que el peronismo sepa lo que hay que hacer en la política, además de la economía, ¿no? Y correrse de este adelantamiento de discusión de liderazgo para ponerse Primero la patria. frente a la situación y decir el peronismo tiene una responsabilidad en esto que vos decís, primero la patria. Después el Sí, señor. movimiento. Y por último, Las los personas. hombres y las mujeres también. Bea. Hola, Bea, ¿estás por ahí? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Exacto. Bueno, yo los estaba escuchando muy atentamente y tal vez retomaría lo que estuvieron diciendo cuando Pablo dice liberales ortodoxos y la especulación financiera. Es decir, y Pimpi también agrega, ¿quiénes están sosteniendo este gobierno que ya se fue? Pero hasta último momento hay una especulación financiera y están haciendo diferencia. Todo lo que estamos perdiendo los argentinos, alguien está llenando el bolsillo. Exacto. Yo además también quisiera ser explícita con los que no fueron explícitos, porque la Comisión de Economía del PJ, que tuvo realmente un trabajo muy, muy extraordinario cuando la presidió Guillermo dentro del Partido Justicialista, y que todos lo integramos, por supuesto estaba Pablo como uno de los mentores, se hace el plan económico de principios y valores, se expone, se explicita, se pone en la mesa, decime qué querés, y en realidad nunca dijeron ni blanco ni negro. Digamos, lo que dijeron, no tenemos órdenes, es decir, la verdad que yo lo quiero muchísimo a Roberto Feletti, pero lo que fue claro es que dijeron, no tenemos órdenes para modificarlo ni para avalarlo. Porque en realidad también esos políticos que estaban alrededor de esa mesa tienen un grado de especulación. Porque
Axel está como Álvarez Agís, y ya también yo le escuché a Magario diciendo algunas cosas que son realmente errores graves en la descripción de la macroeconomía de Milei, de este gobierno. Es decir, en realidad también están especulando. Unos están especulando la especulación financiera, y otros están especulando que hace el ajuste y yo quiero que aguante hasta el 2027. Exactamente. Porque en realidad no están pensando en primero la patria, primero el pueblo. Entonces, me parece que acá hay personas que trabajaron y pusieron delante de todos y a disposición de todos un plan económico. Ahora, ¿pueden decir que no hacen falta las retenciones? ¿Pueden decir que no hace falta un dólar que esté de acuerdo a la macroeconomía argentina? Pero no lo dicen. Y entonces, en realidad, el plan económico que expuso principios y valores, y es el que está escrito y expuesto y a disposición de todos los que quieran modificarlo, hacer propuestas, en realidad tiene la base de la reindustrialización. Y para eso, entonces, necesitamos la energía acorde a precios con costos, Claro. Para que primero haya un abastecimiento interno para la industria local. Y también los alimentos los necesitamos para que el poder adquisitivo responda a las necesidades del pueblo argentino. Entonces, si no le ponemos nombre y apellido a todo esto, es porque en realidad están especulando. Unos están especulando desde el punto de vista del bolsillo personal, y otros desde lo que piensan que puede ser su perfil de candidato. Porque realmente la miseria de decir, y yo voy a ser explícita, como lo tratamos Como suele de hacer siempre. Durísima. Sí, muy bien. Como La suele verdad ser. que puedo estar dando medias vueltas. Es decir que ganó Kicillof, y como lo estuvo explayando Guillermo, lo dicen dos periodistas nada más. Habría que ver por qué lo dicen esos dos periodistas. Porque realmente fue la unidad donde, bueno, Cristina Presa no podía ser candidata, la unidad de Massa, de su partido, es decir, la unidad del peronismo, ganó el peronismo. Y por eso además también querían que ganara como un empate técnico, querían. El que habló de empate técnico fue Kicillof. Claro que sí. Y no, el peronismo arrasó, como se venía diciendo y como correspondía. Además correspondía a la lógica de la situación que se está viviendo. Entonces, bueno, yo creo que los que están sosteniendo son de un lado y del otro. Los que están haciendo una especulación política y los que están haciendo la especulación financiera. Exactamente. Ujú. ¿Y en el mundo? Contundente, Bea. En el mundo. Bueno, cada semanita es una semanita dentro de lo que son las tendencias generales en el mundo, pero tal vez me interese empezar con el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos. Después podemos pasar por otros lugares porque, digamos, está candente por donde lo mires, en la primer medianera también, en la segunda medianera también, en el occidente ampliado también, pero el asesinato de Charlie Kirk viene mostrando que una parte del Estado profundo y, digamos, grandes capitales están resistiendo la política de Trump y están resistiendo porque tienen intereses a escala geopolítica y a escala internacional este nuevo orden internacional. Hay grupos económicos, digo, un referente de esto es George Soros, claramente, BlackRock, Bloomberg, la banca Rothschild, esos exponentes desde el punto de vista empresarial, todos amigos, digo, desde el punto de vista empresarial, y después el Estado profundo. Todo amigo nuestro dijo. Sí, de hace tiempo y a lo lejos, ¿no? Sí. De hace tiempo y a lo lejos. Bueno, Trump, incluso que cuando cerró USAID, que es esta agencia que financiaba y que George Soros también bancó porque, digamos, ahora lo está poniendo en el banquillo de los acusados.
a Soros, Trump. Pero bueno, entonces creo que esto es una reacción que viene, ¿no? Levantando la espiral, fue un golpe en el corazón de quienes sostienen, apoyan y militan fuertemente este modelo que está llevando adelante Trump. Porque además era un militante que estaba dando el debate en las universidades, que vos viste que Trump también, digamos, tuvo una política de desfinanciar a las universidades que bancaron, porque había un fuerte cuestionamiento por parte del gobierno a la política universitaria. Y se da, creo que también fue un mensaje, un día antes del 11 de septiembre. Creo que esto hay que vincularlo, que fue un día antes del 11 de septiembre, salió, bueno, ahora parece que encontraron al responsable, que está preso, digo, esto es importante, pero me parece que lo que hay que identificar, sobre lo que hay que conversar es qué implica este asesinato en la historia, además en la historia norteamericana, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo y a lo lejos que vienen ocurriendo, no hay golpes de Estado. Y en ese marco yo estuve reflexionando, porque bueno, Trump empieza termina la campaña con su atentado. No es casual. Y esta vez matan, porque hasta ahora hubo hechos de violencia, pero esta vez matan. Fíjate vos, digo, me llamó traté de hilvanar. Viste que Trump empezó a movilizar a la Guardia Nacional en Washington y distintos lugares con el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia. Me parece que va mucho más allá esta movilización de la Guardia Nacional. Que Trump está mirando más allá, digamos, lo que aparece en la superficie es esto de la delincuencia y la seguridad, digamos que en parte evidentemente pero hay una cuestión más profunda, que está previendo... Es la protección de la propia duración de su gobierno. Sí, y de las personas que lo rodean. Incluso tuvo que cambiar ¿cómo es el dicho? Entre gallos y medianoche. Cualquier dicho. No, entre gallos y medianoche tuvo que cambiar el lugar donde hizo el acto por el 11 de septiembre. Mira. Fíjate vos. Así que bueno, la situación norteamericana en Estados Unidos está bastante caliente también y hay que atender esto que está sucediendo porque esta resistencia que hay a este nuevo orden internacional también se expresa en Europa, en la Unión Europea, que son los grandes perdedores de este nuevo orden. Digo, toda esta cuestión, incluso eurocéntrica, que hoy estuve en un evento, en una charla, en donde se planteaba que esto tiene que ver también con nuestra formación eurocéntrica, que va a poner en cuestión no solamente nuestra formación eurocéntrica, que miró Europa, sino toda la conceptualización, toda la experiencia, digamos, política y de construcción que hizo Europa todo. Entonces, y digamos, hoy en día... además de ser un gran perdedor, se resiste Europa a ser un perdedor. No hay un reconocimiento. Incluso salió von der Leyen a decir, bueno, tenemos que recuperar nuestro lugar en el mundo. No lo estarías recuperando. Y desde acá nosotros solo un comentario muy pequeño. No es casual, gracias a esa formación eurocéntrica que nosotros tenemos, que la cosa anti-norteamericana sea muy fuerte en la Argentina, sí, a diferencia de otros países. Sí. Eso, por supuesto que tiene que ver más la historia norteamericana también, ¿no? En el siglo pasado y demás. Por supuesto. En los vínculos Por supuesto, pero te quiero decir, mira, qué sí, curioso que nosotros, que sean tan anti-norteamericana y la colonización, la que destruyó la Argentina productiva fue... Gran Bretaña. Claro, ¿no? Bueno, pero es el mundo anglosajón en realidad, ¿no? Sí, pero es el mundo anglosajón. Pero bueno, Europa hoy, esta semana también tuvo un evento en el que los europeos, una histeria colectiva
una histeria colectiva con este que además fue fortalecida, digamos, desde el punto de vista mediático, porque la prensa a nivel internacional construye acontecimientos, va marcando ejes sobre los cuales la opinión pública mundial tiene que debatir y tiene que expresarse y tiene que opinar, mientras vos viste cómo es. En otro lugar pasan cosas también. Claro. Que esas cosas no queremos que se vean. Obvio. Y las tenemos que ver, porque si no, no tenemos los datos suficientes para poder hacer el análisis. Pero bueno, hubo un tema con unos drones que fueron a parar al espacio aéreo de Polonia, que fueron derribados con el apoyo de los Países Bajos, de Alemania y de Italia, de la aviación y del sistema de defensa, fueron derribados. Entonces, Polonia, que es miembro de la OTAN y, digamos, rusófobo, con contradicciones internas, porque el primer ministro polaco es rusófobo. En las elecciones últimas, el presidente, que mutis por el foro estuvo, salió Tusk, que es el primer ministro polaco, a pedir el artículo 4 de la OTAN. El artículo 4 de la OTAN no es el quinto, viste que es el que invocan, que es la intervención cuando un país es intervenido. No, no es este, sino que establece una instancia de consulta entre los países miembros de la OTAN cuando algún país ve posibilidad de poner en cuestión su integridad territorial, su independencia política, su seguridad. Entonces llama, digamos, a que estén alerta y en estado de consulta. ¿Por qué? Porque, digamos, claramente, automáticamente y sin ningún fundamento dijeron que esos drones eran rusos. Ahora, vos fíjate digamos, y salió toda la prensa internacional, la Tercera Guerra Mundial, digamos, todos los comentaristas a generar todo este clima. Por supuesto que quienes conducen Europa y la OTAN tienen una actitud claramente belicista. Pero bueno, si vos te pones a pensar, ¿a vos te parece que Rusia en este momento, la Federación Rusa en este momento, le interesa generar un conflicto en territorio polaco? Digo, ¿para qué? Si, digamos, está ganando en Ucrania, digamos, mutis por el foro, digo, hay una instancia además donde se juega las relaciones internacionales que no es. ¿Le interesa estratégica y tácticamente a Rusia? No. En cambio, a la Unión Europea, ¿cuánto piensan ellos ahí que les montó. sirve el belicismo? Claro. Porque pensarán que con eso lo tienen que atrapar a Trump para que los apoye. Dame plata, dame esto. Y Trump dijo, me corro de este tema. Y ellos siguen. Entonces, bueno, a partir de eso han generado un programa de defensa que, por la cuestión en el este, que van a ponerlo en marcha, siempre lo mismo. Y entonces digo, identificaron, hay unos datos que hay que tener en cuenta. Salió el presidente, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa dice, no, nosotros, digamos, no hemos sido. Fíjense ustedes que además los que lanzamos nosotros, los drones, tienen un alcance de 700 kilómetros, o sea, tienen que pasar, para llegar a Polonia, tienen que pasar, viste, si vos ves el mapa, tienen que pasar por el territorio ucraniano. Nosotros no hemos enviado y no tenemos ánimo de atacar Polonia, digamos, es evidente. Pero en tal caso, dice, podemos, si hace falta, nos sentamos con el Ministerio de Defensa polaco a conversar, como diciendo, como minimizando la situación. Hasta la OTAN lo minimizó, hace el operativo de defensa, digamos, se suben, pero hasta lo minimizó. Entonces, en paralelo sale el jefe del Estado Mayor de Bielorrusia a decir, es interesante, como dando a entender que, porque salieron algunos a decir que esto era un operativo de falsa bandera ucraniano para incentivar la cuestión y el apoyo. No sé si en este momento Ucrania está en condiciones de hacer un operativo de falsa bandera, pero, digamos, me llamó la atención que salió el jefe del Estado Mayor de Bielorrusia a decir que, bueno, estas cosas ocurren cuando hay drones porque, y salieron otros a decir, hay una suerte de interferencia por la cantidad, como que está bastante lotado, me sale en portugués, como que hay mucho, el espacio radioeléctrico está lleno de emisiones en ese espacio.
Entonces que a veces producen interferencia y se desvían. Y que mira. avisó Bielorrusia, que además Bielorrusia y Rusia están por hacer un operativo conjunto, un ensayo, digamos, un operativo ensayo, que ya lo tenían planificado y salieron a decir, esto del operativo, pero diciendo que esta interferencia hace que algunos drones se desvíen. Y avisó que había drones desconocidos que no se sabía si era... Porque dice, hay que observar permanentemente el espacio aéreo porque, digamos, hay tantos drones entre Rusia, la Federación Rusa y Ucrania, que de repente algún dron se puede desviar, o algunos drones se pueden desviar, y dice, hay drones desconocidos desviados que están entrando en los espacios aéreos. Y avisaron a Polonia y a Lituania. Dice que por eso Polonia pudo rápidamente reaccionar. Entonces, inclusive Trump dijo en un momento que podía haber sido un error. Después dijo que sí, que efectivamente entraron en espacio. Entonces digo, hay distintas hipótesis. La que no tiene ningún sustento es que haya sido un operativo deliberado de la Federación Rusa y que estemos a punto de iniciarla. Digo, circuló muchísimo. Entonces digo, pero además está el operativo entre la Federación Rusa y está que hubo una reunión entre el presidente de Bielorrusia y un enviado norteamericano para retomar las relaciones. Tiene buenas relaciones Estados Unidos con Bielorrusia. Y que incluso iban a quitarle sanciones a la compañía aérea. Entonces digo, fíjate vos cómo son las movidas, ¿no? Sale Bielorrusia, operativo Rusia-Bielorrusia y Estados Unidos. Entonces digo, la Federación Rusa descartado, tachado, y después las distintas hipótesis, falsa bandera, veremos, que no es la cuestión central. O una cosa accidental. Claro, o una cuestión accidental que sucede, bueno, después... ¿Cómo es la palabra esa en portugués? ¿Qué? Lotado, lleno. Bien. Está muy bien. Ya sé una palabra en portugués. Atenti. Viste que Francia, que además quiere resolver, y esto le está pasando a toda Europa y ya lo venimos diciendo, Francia está con una crisis política, económica y social tremenda. Tuvo que renunciar Bayrou, que era el primer ministro, porque no logró que se aprobara el presupuesto de la Asamblea. Lo recibieron con un bloqueo total, movilizaciones, presos. Está incendiada, digamos, en parte Francia. Le Pen, Agrupación Nacional, que es el partido de Le Pen, por más que, digamos, le hayan iniciado una causa judicial, se está recuperando fuertemente. Y lo recibieron al nuevo ministro, tuvo que designar un nuevo primer ministro, Macron. Lo recibieron de esta manera, con movilizaciones, bloqueo total. Ya se venía planteando esto, pero quiero hacer un paralelo tal vez, porque Bayrou, que es el que tuvo que renunciar, ya venía hablando el año pasado que cuando presente el presupuesto es un presupuesto que tiene un ajuste tremendo, porque hay que equilibrar el déficit y todos tenemos que poner, ¿viste? Y se pone de manera equitativa, pero ¿qué te resulta? ¿Te suena? ¿Te suena? Decís vos. Sí. Claro. Y bueno. Después tenemos... ¿Qué hora es? Pero no se puede ir sobre todas las... No se puede ir sobre todas las cosas. No, pero bueno, quería hacer un... Muy importante y complejo todo, ¿no? Los cambios siempre van a encontrar resistencia, ¿no? Mirá, a mí me gustaría comentar un poquito algo de la elección pasada y algo de Capital, de la elección que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por un lado, porque siempre se instaló, no, que la gente está desanimada, que no van a ir a votar, que va a ser una calamidad, que bla, 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 bla. Bueno, hubo un poco más del 60% de los participantes. En la elección anterior había 70%. Esta es una elección intermedia, local, no solamente se elegían concejales y consejeros escolares en los municipios y diputados y senadores en las secciones electorales. El peronismo, en esa unidad que destacó hace un rato
Pablo y creo que la veo también, el peronismo ganó en 6 de las 8 secciones. Habrá que mirar cómo se contrarresta el peso de la Armada en Bahía Blanca, porque ellos ganaron en Bahía Blanca. Bueno. Pero debo decirte 2 cositas. Primero, hablando de números, ¿no? 47-33, querido compañero Kicillof, no es empate técnico, es un triunfo aplastante, punto 1. Segundo, en Bahía Blanca ellos ganaron, pero te voy a decir algo. En la elección anterior, la Libertad Avanza había sacado 65.000 votos, ahora sacó 45.000. Bueno, ganaron, pero perdieron una parte importante de su apoyo. Tercera cosa que me gustaría comentar. Los compañeros que estuvieron fiscalizando en la elección, Sí. comentan que se vio bastante canas en el pelo, no canas de policías, o sea, veteranos yendo a votar. Esto que hablábamos y que lo señaló también la Bea. La realidad que vivimos es la que gobierna por qué es lo que vamos a votar, cuándo vamos, cómo vamos. Si estamos viviendo lo que estamos viviendo, no hay que buscar explicaciones sofisticadas. Nos están destruyendo todo lo que es bueno y valioso para nosotros. Veníamos de una década de decadencia. Y hubo un sector que se ilusionó con este chico, que estuvo a su vez en la primera elección el apoyo del oficialismo de ese momento y en el balotaje el apoyo de Macri. Sí, así nomás de sencillo, no fue solo que las redes. Pero a su vez, él despertó la atracción sobre los jóvenes porque se presentó como una cosa así rebelde, iba a cambiar, que terminaban los privilegios y demás, ¿no? Bueno, hizo todo lo contrario de lo que dijo y vamos a esperar los números cuando se termine el escrutinio definitivo y ya pueda saber cuánta gente grande, cuántos jóvenes más, pero tu olfato, lo que uno ve, no hubo la misma cosa que vos veías hace 2 años, que no la podías creer, que los chicos jóvenes querían a Milei y todos te hablaban de Milei y en su casa chamullaban a sus padres para votar a Milei, aún en les hogares pasó por encima peronistas y Milei. demás. Pero, Se siguen quedando en su casa, no consiguen trabajo. pero claro, y los nuevos votantes ya, no es la expresión de ninguna revolución, no hay ninguna cosa de rebeldía juvenil. Y te voy a decir más. Mi impresión es que esa rebeldía juvenil que él expresó está desacompasada con lo más de 50 años que el muchacho tiene. Ya no da para que vos con tener 20 años. Por eso la Constitución dice que hay que tener una edad mínima para ciertas responsabilidades. Vos no te imaginarías un presidente de la nación de 22 años. No. Le falta vivir la vida, le falta hacer experiencia. Ahora, a los 50 el problema es cuando todo lo demás, salvo el DNI, indica que vos no estás en esa madurez y en esa capacidad. Esa es la verdad. Y me gustaría señalar, retomando lo que ya dijimos, de que a este desastre de gobierno, fracasado, agotado, que ya no hay sector más con que se tenga que pelear, porque ya se peleó con todo. Se peleó con todo, en la producción, en la economía, con todo. Fue contra los sindicatos, fue contra las obras sociales, destruye las industrias, destruye el comercio, destruye a las personas pública, en la educación, destruye a la salud, destruye todo lo que... Y además consiguió, con la responsabilidad que le corresponde a gobernadores que tienen que ver por la realidad de su provincia, que lo acompañaron dándole las herramientas para que pueda gobernar. No necesariamente porque estuvieran de acuerdo con la política que él fuera a hacer, pero con la responsabilidad de decir, bueno, lo votaron, vamos a acompañar y la provincia nuestra necesita esto, necesita aquello. Bueno, ahora, como bien lo dijo Pablo, aparte de destruir todo, también dinamitó los puentes con la política. Bueno, hace falta que la política se haga cargo de eso. Cuando digo la política, por supuesto digo el peronismo. Voy a comentar un hecho muy anecdótico. InfoSiberia puso en marcha una encuesta ayer sobre quién debería ser el referente de la oposición a este gobierno. Y arrancó con una presencia muy importante de Kicillof en la respuesta
Y rápidamente, nuestro compañero, querido compañero de esta hora, ¿vio? De la hora de Moreno, Sí. repuntó de una manera extraordinaria. Y no hay milagro en eso, y no hay extrañeza, Adriana. ¿Sabes por qué? Porque si hay un compañero en el peronismo que ha venido infatigablemente sosteniendo que el peronismo está de pie, que el peronismo tiene doctrina, que el peronismo sabe lo que hay que hacer en la Argentina para sacarlo de esta crisis, que hace falta que todos nos tenemos que unir, que cuando se armaron las listas y muchos no quedamos contentos con la manera en que se conformamos, dijo, bueno, había dos posibilidades de decidir en la política, o hacer la plancha tranquilo, con gente que ven más o menos, los sectores tuvieran un lugar, y no, o bien había que poner pesos pesados para decir, estamos dispuestos a hacernos cargo ahora, no esperar 2 años. Bueno, y dijo, bueno, se eligió esto, lo mismo, vamos a ganar de punta a punta, lo vino diciendo, lo repitió hoy, dijo, recordó que lo venía diciendo. A diferencia de otros compañeros, que ojo, no solo en su análisis decían que se iba a perder, sino que en sus preferencias actúan de esa manera. No quieren prepararse para hacerse cargo, para que el pueblo deje de sufrir hoy. Y yo diría que voy a tomar unas palabras del compañero Pedro Chavarri, que publicó una síntesis muy linda. Dijo, el peronismo ahora lo que tiene que discutir es si queremos que la Argentina sea un puerto en la ruta de la seda de los chinos, o si queremos que vuelva a ser el taller para toda la América Latina. Y a mí me pareció que fue maravilloso, brillante. Por eso lo repito, y de paso te digo que nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo militante para trabajar en la campaña de Capital, como los compañeros en la campaña de la provincia de Buenos Aires, y como en los lugares que aunque no tengamos todavía el partido formalizado, tenemos militantes en todos lados, porque lo que queremos para octubre es un gran triunfo peronista en todo el país, porque la patria no termina en la General Paz, ni de aquel lado ni de este lado. La patria va de la Quiaca a la Antártida, y el compromiso peronista es sostener. Brillante, brillante. Agrego alguito antes de cerrar el programa. Brillante. Hubieran sido las palabras de cierre, pero quería recordar, no al veto de Milei. Exacto. No a los vetos de Milei. Y el próximo miércoles, posiblemente, mientras se vote, va a haber una gran movilización. Absolutamente. Y por vamos a estar el ahí financiamiento, no solamente universitario, en defensa de la política de educación y de la educación pública. Y de las provincias argentinas. También, por supuesto. Entonces ahí vamos a estar. Muy presentes bien. Y de pie, como siempre. Entonces vamos a mandar saludos ahora al equipo de Radio Caput, a Martín, al chino que anduvo por ahí también, a Fernando Molgaray, que hoy está acá, hoy comparte el programa con nosotros, a quienes escuchan y retransmiten nuestro programa, y un fuerte abrazo por el peronista, ¿no? Lógico, y a nos Guillermo, vemos que seguramente y a Guillermo ahí, que está en Lomas. A la casa y está se en pone Lomas. a escuchar. Sí, está en Lomas. Y nos vemos hasta el próximo viernes.